mostrar 5 ejercicios poderosos para aumentar la fuerza y el volumen muscular de los glúteos en personas de la tercera edad o de cualquier edad, sobre todo personas que se encuentran muy enfermas y que incluso se encuentran hospitalizados en una cama. Y también te voy a decir el por qué es importante que a cualquier edad tengamos glúteos grandes y fuertes. Ejercicio número 5, patada de nadador. Aquí ponemos al paciente boca abajo y lo único que tenemos que hacer es levantar la pierna con la rodilla completamente extendida. Lo podemos hacer primero sin peso para nuestras personas de la tercera edad y después de un mes sí le podemos agregar una liga de resistencia o podemos agregar tobilleras o polainas con peso. Este ejercicio es espectacular porque se trabaja principalmente al glúteo mayor, que es el músculo más grande del cuerpo humano y por lo tanto es el segundo músculo que más rápido se atrofia si tú no haces ningún tipo de actividades en toda tu vida. Y aquí va un tip: ¿cómo saber si tus glúteos van disminuyendo la masa muscular? Pues aquí te va. Cuando caminamos en la adolescencia, nuestra zancada es muy amplia cuando caminemos, pero conforme van pasando los años sin actividad y sin ejercicios de fuerza, nuestra zancada va disminuyendo esa longitud. Vamos caminando cada vez menos hasta llegar a la tercera edad y hacemos unos pasos muy pequeñitos para tratar de caminar. Ahí te está dando una señal de que tus glúteos están disminuyendo el volumen. Y no se dejen engañar: si tienes 30, 40, 50, 60 años y tienes glúteos grandes pero tu zancada es pequeña, quiere decir que la mayoría, el 98% de tus glúteos son de grasa. Si quitas toda esa grasa te vas a dar cuenta que vas a estar planito o planita porque el músculo glúteo mayor está así de delgadito, y cuando tienes zancadas tan pequeñas corres el riesgo de caídas, y si tienes riesgo de caídas pues tienes riesgos de fracturas, sobre todo las de cadera. Muy importante porque este tipo de fracturas son las que mandan a las personas de la tercera edad a quedar completamente postrados y con mucho miedo al seguir caminando o al salir a la calle. Cuarto lugar tenemos al sarcófago de la momia. Nuevamente el paciente boca abajo y lo que vamos a poner es una liga de resistencia por arriba de los tobillos y lo único que tenemos que hacer es abrir y cerrar las piernas. Con esto estamos trabajando el glúteo medio y el glúteo menor, y el glúteo medio es el primer músculo que se atrofia cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo sin hacer ejercicios de fuerza. Y es que el glúteo medio tiene un movimiento muy particular que es el de abrir y cerrar las piernas, y en la actividad de la vida diaria no realizamos ese movimiento. No vamos caminando por la calle abriendo y cerrando las piernas de esta forma. Por lo tanto tenemos que hacer ejercicios específicos. Recuerden que si tú tienes 30, 40, incluso 20 años y te diagnosticaron artrosis de cadera o tienes ya desgaste del cartílago en la cadera, tienes que trabajar sí o sí ejercicios de glúteo medio, y este del sarcófago de la momia es el ejercicio más fácil y más sencillo que puedes realizar. Literalmente puedes estar viendo a la televisión, puedes estar jugando y hacer este ejercicio, puedes estar viendo a tu creador favorito, o sea, ya sé yo, Traba Academy y todo el grupo poderoso mientras haces este ejercicio, y evitas que siga avanzando ese desgaste de cartílago y que en un futuro tengas una prótesis de cadera. Pero aún así, si tú ya eres persona de la tercera edad y tienes una prótesis de cadera, tienes que saber que las prótesis tienen una vida. Normalmente es de 7 a 8 años si la cuidas bastante bien, y después de esos 7 u 8 años pues tienen que volver a abrir y volver a cambiar esa prótesis de cadera. Pero si trabajas el glúteo medio es el que va a ayudar a que tu prótesis dure muchísimo más, incluso hasta llegar hasta 10, 12, 13 años. Entonces, haciendo este ejercicio tan sencillo te ahorras el dolor, te ahorras la hospitalización y te ahorras también mucho dinero. Entonces hay que hacer este ejercicio y también el pasado. Puesto número 3, patada de bailarina. Y aquí lo que tenemos que pedirle al paciente es que se ponga de costado, levantamos la pierna a 45 grados como lo está haciendo Moni en este momento, y lo que le vamos a pedir es que gire la pierna completamente hacia afuera y luego hacia adentro. Con este simple movimiento sin que la pierna caiga, estamos trabajando isométricamente al glúteo medio, al glúteo menor, pero principalmente estamos trabajando los músculos pelvitrocanterios, que son músculos muy pequeñitos y muy profundos dentro de nuestro glúteo. Estos músculos son muy importantes porque van a dar un efecto de push-up, como si te pusieras un bra push-up. Lo mismo pasa en los glúteos, va a dar un efecto de mayor volumen. Esto hablando de un aspecto estético, pero un aspecto de salud, estos músculos trabajarlos le va a dar mayor movimiento a tu cadera. Y nuevamente, no es porque te vuelvas viejito pierdas movilidad, es por los años que no hiciste ejercicio el cual pierdes movilidad. Entonces este es un gran ejercicio para esto. Si tú fuiste diagnosticado con osteopenia, o sea, pérdida de calcio en tus huesos, este ejercicio va a ser perfecto para ti porque va a recuperar ese calcio perdido. Y si tú ya
ya tienes osteoporosis, entonces tienes que tener mucho cuidado y hacer también este tipo de ejercicios, al igual que los pasados. Si los haces, puedes revertir la osteopenia y tener huesos tan fuertes como en tu juventud. Así es que hay que ponernos a trabajar. Y quiero que quede algo bien claro, porque muchos de mis pacientes llegan y dicen: es que es normal, Rafa, ya es normal, tengo 70 años, tengo 80 años, es normal que llegue con achaques, es normal que llegue con dolores, es parte de la vejez. No, eso es falso. No quiero que normalicen que ser grande, que ser de la tercera edad es normal a enfermedad, a dependencia, a dolor. No, y para eso les voy a poner un ejemplo con la tecnología clásica de Traba Academy para que todo el mundo me entienda. Y es que el ejercicio es como lavarte los dientes. Si tú te lavas los dientes diario o regularmente, en tu adolescencia, en tu adultez, en tu madurez, pues vas a llegar a la tercera edad con unos dientes hermosos, con todas tus piezas dentales, con una sonrisa que vas a enamorar a medio mundo. Y es que lavarse los dientes es como hacer ejercicio. Si tú nunca te lavaste los dientes adecuadamente en tu adolescencia, en tu juventud, en tu adultez, pues vas a llegar a la tercera edad sin dientes, con muelas picadas o ya sin muelas y con un mal aliento. Entonces, llegar a ser grande, llegar a la vejez, no es sinónimo de perder tus dientes. Aquí hay mucha atención a esta frase que la tengo muy presente. La vejez es el resultado de las buenas o malas decisiones que tomaste en toda tu vida. Si no hiciste ejercicio, es normal que tengas dolor articular, que tengas dolor en hueso, que tengas pérdida de calcio, que tengas pérdida de masa muscular, que no te puedas mover, que tengas limitaciones, que tengas infinidad de enfermedades. Si por el contrario hiciste ejercicio en toda tu vida, pues entonces vas a llegar a ser una persona de la tercera edad funcional, sin depender de absolutamente nadie y haciendo ejercicios de fuerza. Por eso es que les inculco hacer ejercicios de fuerza para todas las edades, es importantísimo. Pero afortunadamente, de verdad que el músculo es muy noble y se adapta a lo que tú hagas. Si tú no haces absolutamente nada, el músculo dice: pues entonces me adelgazo y no hagamos nada. Pero por el contrario, la edad que tengas, si tú dices: vamos a activarnos, vamos a crear músculo, el músculo dice: bueno, entonces creemos músculo, hagamos fuerza, hagamos volumen. Por eso es importante que si ya tienes muchos problemas, hagas estos ejercicios para restablecer tu salud y, ¿por qué no?, para restablecer también tu autoestima y tener una bonita figura. Puesto número 2, abducciones de pierna acostado. Aquí nuevamente nos ponemos de costado y lo que tenemos que hacer es abrir la pierna y bajarla, abrir y cerrar, abrir y cerrar, y con eso estamos trabajando principalmente al glúteo medio. Y si se trabaja el glúteo medio, se trabaja también en automático el glúteo menor. No que hay otras personas que te dicen: estos ejercicios son específicos para el glúteo menor. No, si se trabaja el glúteo medio, en automático se trabaja el glúteo menor, no puedes trabajarlos por separado. Y esto es importantísimo, ya se los dije. Y el glúteo medio es muy importante, aparte de que le va a dar una bonita forma a tus glúteos, de una forma más sensual, de una forma estética. También hablando de la parte de la salud, el glúteo medio es muy importante porque una de sus funciones es mantener el equilibrio. Entonces son muy buenas porque son muy poderosas y también protegen tus articulaciones, ni siquiera son de alto impacto. Como pueden observar, todos estos ejercicios los puedes realizar desde la cama. Si hay un paciente hospitalizado, los puedes realizar. Entonces no hay pretexto. Y en el puesto número 1 tenemos al puente. El puente es un ejercicio bárbaro, es el ejercicio que todos deberíamos de hacer. Si no tienes ningún tipo de experiencia en este mundo de los ejercicios, lo tienes que hacer porque trabaja al glúteo mayor, al glúteo medio, al glúteo menor, todo en un solo ejercicio. Y no solamente eso, sino que este movimiento también va a ayudar a mejorar tu postura. Sobre todo las personas adultas mayores, conforme van pasando el tiempo y no hacen ejercicio y no trabajan los músculos de la espalda, pues se van encorvando, y al encorvarse hacen una anteversión pélvica. Al hacer una anteversión pélvica, los glúteos se encuentran escondidos, y si se esconden, pues es más complicado activarlos y trabajarlos. Entonces también este ejercicio va a recuperar la curvatura original de la espalda baja, haciéndolos que sean mucho más fáciles de aumentarlos. Porque sí, tenemos pacientes de 82 años que aumentamos sus glúteos. No hay edad, ya les dije, el músculo es muy noble, así es que hay que hacerlo. Y como lo mencioné antes, primero lo puedes hacer sin ningún tipo de peso, así solamente con tu propio peso corporal, pero después sí tienes que meterle peso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos realizar con una mochila, y a la mochila le metemos peso, y cada 15 días irle aumentando 500 gramos, un kilito, para que el músculo glúteo mayor vaya aumentando su volumen y también
también vaya aumentando su fuerza y que te dé todos los beneficios de tener unos glúteos grandes y fuertes. Y lo más triste de esto es, me di cuenta en uno de los videos que hicimos, en el salto jaguar que está haciendo Gillo en este momento, habían comentarios de personas de 40 años que decían: no puedo hacer este ejercicio, no hay ejercicios para personas más grandes. Amiga, amigo, mis pacientes de 75 años, de 80 años pueden hacer el salto jaguar sin ningún tipo de problema. Si tú no puedes hacer este movimiento, quiere decir que claramente hay un problema y tienes que ir con el médico. No dejes que pase más tiempo, por lo menos muévete, haz ejercicio. Si hay dolor en tu cuerpo, no es normal, ¿ok? Así que todos estos ejercicios van a hacer que tengas un cuerpo y unos glúteos, sobre todo envidiables, mejor que algunos jóvenes de 20 o 25 años. Y lo más importante, que te van a ayudar a mejorar por completo tu salud, porque estos 5 ejercicios también van a regular la presión arterial, sobre todo también personas que tienen baja la presión o alta la presión, van a ver que si hacen estos 5 ejercicios se va a regular. Y si no tienes tiempo para hacer estos 5 ejercicios, entonces agárrate 3 nada más. ¿Cuántas series? Haz 3 series, 3 veces a la semana, haz 10 repeticiones, pero cada semana ve aumentando una repetición hasta que llegues a las 25 repeticiones. Y una vez que llegues a las 25 repeticiones sin ningún tipo de problema, es cuando le metes el peso y empiezas nuevamente a hacer 10 repeticiones con ese nuevo peso, y con cada semana ir aumentando una repetición, así hasta que hagas 25 repeticiones, supongamos con 1 kilo, y cuando los hagas perfectamente, entonces aumentas 1 kilo más, y así te vas hasta que te des cuenta que tu cuerpo ha cambiado y tu salud y tu independencia por completo, no importa la edad que tengan. Así es que ahí está. Por cierto, si llegamos a los 10,000 likes, hacemos otra parte con los mejores ejercicios para los adultos mayores, pero esta vez, ¿qué les parece de abdomen? Si llegamos a los 10,000, lo hacemos. Si no, es que no les interesó tanto. Y recuerden, los adultos mayores pueden cargar peso, y estos ejercicios son potentes y no lastiman su suelo pélvico, porque a veces hay personas que dicen: no cargues peso, abuelita, no cargues peso, papá, mejor vámonos a correr. ¿Saben lo que le pasa a tu cuerpo cuando corres? ¿Alguna vez te han dicho el lado oscuro de correr? Si quieres que hagamos ese video, entonces ponme en el comentario: Rafa corre Rafa, porque de verdad es más seguro cargar pesas que correr. También les recuerdo que tenemos la rutina nivel 1, que es para las personas adultas mayores o para personas muy enfermas o que se encuentran hospitalizadas y que se pueden hacer desde cama. Te dejo el link en el primer comentario fijado, y después me vas a agradecer el ahorrarte tanto dinero, tanto dolor y tener una vejez bonita como se debe. Recuerden, la vejez es la suma de las decisiones buenas o malas que hiciste en toda tu vida.